público. ¿Y alguna vez el ministro de Salud, Jaramillo, o la anterior Corcho, se pasaron por allí? Nunca han pasado por acá. Nunca han pasado por acá ni por los hospitales públicos del departamento de Antioquia. Es que no es solamente el San Rafael, somos todos los hospitales públicos del departamento que estamos sufriendo esta situación. Y somos todo el personal de salud de Antioquia y del país en general que estamos sufriendo esta situación. Es el doctor Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael desde Itagüí. Hoy tal vez una situación un poquito mejor que ayer, cuando se produjeron esas muy conmovedoras lágrimas. ¿Cuánta plata me dijo doctor Arroyave que le van a girar? Pues el gerente interventor de 9PS, hablé con él esta mañana, quedó que iba a hacer un esfuerzo de bregarme a girar siquiera 1.500 millones de pesos, con lo cual yo puedo empezar a pagarle a mis funcionarios algo, parte de lo que les debo y parte en insumos, y poder operar unos pacientes que tengo de ellos que necesitan material de osteosíntesis que no lo he podido comprar para poder operar esos pacientes. Sí, ahora 1.500 millones de pesos se agradecen, pero eso es una curita, ¿no? Eso es un pañito de agua tibia. Sí, no me soluciona el problema en ninguna forma del todo, pero de todas formas tuvo la amabilidad de llamar y revisar las cuentas, ver que efectivamente nos deben dinero y que nos va a pagar. Sí. No es ninguna amabilidad, es el deber ser, es lo que tendrían que haber hecho. No, claro, pero como no están girando, pues al final de cuentas la limosna en este momento se agradece. Doctora Arroyave, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Lo lamento mucho y ojalá hubiese una solución definitiva. Ahora, Felipe, usted sabe que no hay solución definitiva, ¿no? No, pero ciertamente, es decir, como este hospital debe haber muchos en el país, Néstor, y muchos empleados del sector salud que están en la misma situación que nos dice el doctor Arroyave. Pero es que además a eso sume el tema de los medicamentos. Es decir, el chu del presidente Petro se cumplió a cabalidad. Pero es una tragedia. El llanto del doctor Claro que es una tragedia. Néstor, pero fíjense que uno siempre Arroyave mira desde el lado de los pacientes, y ahora el doctor Arroyave nos muestra lo dramático del lado de los servidores de los hospitales, de los empleados de los hospitales, Néstor. ¿Se acuerda? Es que el llanto del doctor Arroyave ¿se acuerda que hablaban, enormemente, Luis Ernesto, de inducir a una crisis? Sí, la doctora Corcho arrancó con este proceso que ha seguido al pie de la letra Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo sorprendente, Néstor, es que están impunes frente a lo que está pasando con el sector ese salud. llanto del doctor Arroyave contrasta mucho con el baile y las risas de una paisana de él, antioqueña también, que era la exministra Carolina Corcho. Yo no sé que si está en campaña, ¿no? Claro, un trino que puso ayer, que dice: entre risas, pasos de baile y conversaciones se reafirma que la política se hace con la gente y para la gente, bailando en Cartagena con Ahmed Escaf como cabeza de lista del pacto histórico. La doctora Corcho, que es una médica ella está de rumba porque ella cree que hizo un buen trabajo al frente del Ministerio de Hay que recordar, Néstor, que es que la lucha activista de Carolina Corcho, mucho antes de que fuera ministra, era por los trabajadores de la salud. Esa ha sido la bandera histórica de Carolina Corcho, por la dignidad laboral de los trabajadores de la salud, de las enfermeras, de los médicos. Y qué tragedia y qué paradoja ese llanto del doctor Arroyave, que contrasta de manera tan clara con esa alegría con la que hacen campaña después del daño enorme que le hicieron por ideología, Néstor, por ideología equivocada, y porque además el principio de todo era que las EPS eran todas unas bandidas corruptas que se robaban la plata, y entonces que si las EPS básicamente eran públicas, que si el Estado era el que controlaba esa plata, todo iba a ser ríos de miel y de leche. No está y la nueva EPS, recordar que esta nueva EPS es manejada, administrada, todas están intervenidas, y Salvia Salud también. O sea, es que aquí el drama que representa el Hospital San Rafael, y como nos decía el doctor Luis Fernando Arroyave, todos los hospitales públicos de Antioquia, es que por marchitar un espejismo que tenían, que era que todas las EPS eran perversas y eran malas. Entonces, por marchitar ese modelo mixto, en donde había inversión privada, inversión pública, pero que se garantizaba el aseguramiento, entonces sencillamente se le empieza a cerrar la llave de los recursos, generando aquí
primero, una tragedia para los trabajadores de la salud que no tienen certeza, a pesar de que sí tienen certeza de su trabajo y de ir todos los días al hospital a atender pacientes. ¿Cuándo los van a pagar? Porque depende de la factura, del reclamo, pero además, María Consuelo, a eso súmele... trágica. Pero además los pacientes. Súmele los pacientes 2.573 pacientes de enfermedades huérfanas que han muerto. No reciben los en un país medicamentos. Civilizado, la doctora Muerte y Guillermo Alfonso Jaramillo estarían presos por homicidio culposo. Aquí están bailando, como nos lo relata Luis Ernesto. Néstor, pero ¿usted sabe cuánto es el presupuesto del hospital de Itagüí? ¿Cuánto? El presupuesto de gastos de más de 130 mil millones de pesos al año. O sea, los 1.500 millones no alcanzan para nada. Si tiene un déficit de los últimos 4 meses que nos dijo, estaríamos hablando de la tercera parte del presupuesto. La tercera parte del presupuesto tiene un déficit de 45 mil millones. Y le mandan 1.500 millones. O sea, una curita en una hemorragia. No hay ni cura, ¿no? Es que la verdad es que esto lo que ha sido es realmente un falso positivo, llamémoslo así. Esa reforma a la salud es un falso positivo con muertos incluidos. Esto es un episodio, Néstor, para la historia del país que tiene que tener, al fin y al cabo, responsables históricos y cobros históricos. Néstor, esto que acabamos de oír. El ministro, esto es muy conmovedor. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que suele ir a hospitales, Felipe, ojalá sacara un ratico para ir allá. Porque y se ríe, y él se ríe y se burla y desacata las sentencias de la Corte Constitucional y tranquilos, como si no fuera con ellos. ¿Se acuerdan? El tema de los pacientes, el tema de los empleados de los hospitales, pues de los médicos, las enfermeras, los auxiliares, etcétera. No, eso no es con ellos. Ellos están... ¿Se acuerda que hablamos aquí de saca volver? Unos cuadros en unas alocuciones que nadie le cree, porque el drama de las caras de personas reales que todos los días nos dan su testimonio de cómo han destrozado el sistema de salud, eso sí no salen los cuadros del presidente. ¿Se acuerda que habíamos Néstor, hablado de un volvernos dato... al Instituto de Seguros Sociales? ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Yo le contaba cómo con mi papá iba a donde mi abuelo a hacer las filas y todas esas cosas, y que decíamos que nos íbamos a devolver allá, y que mucha gente nos dijo, están exagerando, sensacionalista, eso nunca va a pasar. Pues está pasando, Néstor. Nos íbamos Néstor, a un devolver, dato... de pronto nos devolvimos y apenas nos estamos dando cuenta. Un dato paradójico, Señor Néstor. Luis Ernesto. El actual viceministro de Salud era un líder gremial, un líder de los hospitales públicos de Antioquia. Defendía los hospitales públicos, y este hospital no es un hospital depredador privado depredador, es un hospital público quebrado con una EPS intervenida por el Estado que no le gira. Los gobernadores del país se declararon en rebelión por el decreto de impuesto al licor y al tabaco incluidos en la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Sobre esto habló el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en Mañanas Blue. Tuvimos una asamblea en donde planteamos la preocupación que existe por el aumento, a nuestro parecer desmedido, de los impuestos a las bebidas, que hoy son nuestra fuente de ingreso, y ahí hay que plantear un debate de fondo. Y es, ¿será que los departamentos deben seguirse financiando con este tipo de impuestos? Es decir, hoy los departamentos, ¿con qué se financian? Con el impuesto a los licores, a la cerveza, a los cigarrillos, a los juegos de juegos de azar como la lotería. Es decir, yo creo que es hora de dar una discusión de fondo sobre una reforma que permita fortalecer los impuestos territoriales y que no sigamos nosotros dependiendo de que se venda más aguardiente o más cerveza. Pero alrededor de eso, antes de esa discusión de fondo, que creo que Colombia ya está preparada para darla, el gobierno nacional no se sentó con los gobernadores para acordar cuál podría ser la manera como esto no impacta las finanzas territoriales. Nosotros no es que estemos en contra del decreto y de la emergencia económica, o por lo menos no la mayoría, ¿cierto? Algunos pueden plantearlo. Pero nosotros estamos yendo en contra de un decreto y facultativo del gobierno nacional de una emergencia económica. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ser feliz